hablaremos sobre la reforma agraria en el Perú, una de las medidas más importantes realizadas durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado en el año 1969. Antes de esta reforma, gran parte de las tierras agrícolas estaban a manos de pocos propietarios, más conocidos como hacendados, mientras que muchos campesinos trabajaban estas tierras sin ser dueños de ellas. Ante esta situación, el gobierno decidió aplicar una reforma que buscaba distribuir las tierras entre los campesinos y reducir las desigualdades existentes en el campo peruano. La reforma agraria generó cambios profundos en la sociedad, la economía y la política del país. Sin embargo, hasta la actualidad existen diferentes opiniones sobre sus resultados. Es por eso que como grupo vamos a analizar aspectos tanto políticos, económicos y sociales para responder a la siguiente pregunta. ¿La reforma agraria fue beneficiosa para el Perú? La reforma agraria fue una de las principales medidas del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, la cual inicia en 1969. Desde un punto de vista político, buscó reducir el poder de los grandes hacendados, quienes habían tenido mucha influencia en la política peruana durante décadas. Con esta reforma, el Estado expropia grandes haciendas y redistribuye las tierras a cooperativas y comunidades campesinas. El gobierno presentó esta medida a causa de formar o lograr una mayor justicia social e integrar políticamente a los campesinos que históricamente se habían quedado marginados. Sin embargo, la reforma también concentró mucho poder en el Estado y fue aplicada por un gobierno militar sin elecciones democráticas. Entonces, algunos lo consideran un avance en la inclusión social, mientras que otros critican la falta de participación democrática en su implementación. Por otro lado, políticamente, la reforma agraria transformó la estructura del poder en el campo peruano, debilitando a la élite terrateniente y fortaleciendo el papel del Estado. En el aspecto económico, la reforma agraria tiene como objetivo mejorar la producción agrícola y contribuir de manera equitativa los beneficios obtenidos por la tierra. Muchas haciendas fueron convertidas en cooperativas administradas por campesinos. Esto permitió que miles de familias accedieran a recursos que están centrados en pocas personas. Sin embargo, la reforma enfrentó diversos problemas. En muchos casos faltó la capacitación técnica, maquinaria moderna y financiamiento suficiente para mantener una producción eficiente. Además, algunas cooperativas tuvieron dificultades de organización y administración, y como consecuencia, en ciertas zonas la producción agrícola disminuyó y se generaron pérdidas económicas. Por ello, aunque la intención era fortalecer el sector agrario, los resultados económicos fueron variados y no siempre alcanzaron las expectativas planteadas. En el ámbito social, la reforma agraria tuvo un impacto muy significativo. Miles de campesinos pudieron acceder a tierras que antes no les pertenecían, lo que contribuyó a reducir algunas desigualdades históricas existentes en el campo peruano. Muchos trabajadores agrícolas comenzaron a sentirse muy reconocidos y valorados como ciudadanos con derechos. La reforma también ayudó mucho a fortalecer la identidad y la participación de las comunidades campesinas. Asimismo, mejoraron ciertas condiciones laborales y sociales para los trabajadores rurales. Sin embargo, también surgieron muchos desafíos importantes. Algunas comunidades tuvieron dificultades para lo que es la contribución a administración de las tierras. A pesar de estos problemas, la reforma marcó un cambio y un impacto muy importante en las relaciones sociales dentro de nuestro país. Para cerrar nuestra exposición, podemos decir que la reforma agraria fue uno de los cambios más profundos que vivió el Perú en el siglo XX y que sus efectos se sintieron en varios aspectos de la vida del país.
En lo político, fue un golpe directo al poder que tenían los grandes hacendados. Por primera vez, el Estado llegó con fuerza a las zonas rurales y los campesinos empezaron a tener un lugar en las decisiones del campo. En lo económico, la intención era buena, repartir las tierras y hacer que más familias se beneficiaran de ellas. Sin embargo, la falta de capacitación, financiamiento y organización hizo que los resultados no fueran los esperados en muchos casos. Y en lo social, quizás fue donde más se notó el cambio. Miles de campesinos pasaron de trabajar tierras ajenas a ser dueños de algo propio, lo cual le dio dignidad, reconocimiento y una nueva identidad como ciudadanos. Entonces, ¿fue beneficiosa? La respuesta no es simple, ya que tuvo muchos logros importantes, sobre todo en justicia social, pero también tuvo errores que limitaron su éxito. Lo que sí es claro es que la reforma agraria transformó el Perú y que entenderla nos ayuda a reflexionar sobre cómo construir un país más justo. Muchas gracias.